Entonces acá podemos en nuestro script escribir como comentario unidad número 1, en control más agrandamos la letra, la número 1, ejercicio 6. Ok. Para resolver esta unidad, estos ejercicios que implican encontrar las transformadas de Laplace de ciertas variables en el dominio del tiempo, vamos a necesitar el paquete de matemática simbólica. Package load symbolic. ¿Okay? Ejecutamos esto. La primera vez que lo ejecute, como no tiene nombre el archivo, unnamed, figura aquí, me va a solicitar que le dé un nombre. Lo vamos a guardar. Lo guardamos en cualquier lado. Esto sería sistemas de control. Unidad 1, ejercicio 6. Bien, listo. Agregamos el directorio y ahí está. Ya cargó el paquete de matemática simbólica. Por lo tanto, ya lo podemos comentar a esa línea también. No hace falta levantarla cada vez que corremos el script, sino una única vez para todo el entorno. Acá abajo, como hicimos recién, es terminado. Y vamos a comenzar con close all, clear all, LC. Muy bien. El ejercicio 6, en su su primer pregunta, digamos, dice encontrar la transformada de Laplace del delta de Dirac. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a necesitar es crear algunas variables que van a ser de tipo simbólica. ¿Mm? Eso lo vamos a hacer, miren, primero lo voy a hacer acá en el command window para que ustedes noten la diferencia con respecto a las otras variables que habíamos creado. Hacemos since ts, que van a ser las variables simbólicas que vamos a usar, y le podemos agregar em, no es un operador, es como, no me sale la palabra. Bueno, ya se van a dar cuenta. Le podemos agregar esto, la palabra clave real, para decirle que T y S son números reales y que los trabaje como números reales. ¿Mm? Entonces ahí va a crear las dos variables. Noten que no usé coma entre ellas. Y aquí ahora en el workspace aparece S como una variable simbólica y T como una variable simbólica. ¿Ok? Lo voy a volver a escribir a eso en el script. T y S como reales. Y ahora G1 es la función definida como el delta de Dirac de T. Selecciono Run Section para definir G1 y ahí aparece G1 definida como una variable simbólica. Y ahora podemos escribir G1 grande igual a Laplace de G1. ¿Mm? De nuevo, escribiendo el punto y coma, hacemos que la línea se muestre en el command window. Si no la escribimos, no se muestra. Ahí está, listo. Esta es la forma de definir a la transformada de Laplace del delta de Dirac, ¿sí? Dice 1 menos Heaviside 0. Heaviside llama tanto Octave como MATLAB al escalón. ¿Mm? Luego tenemos G2, que es justamente un escalón. G2 en el dominio del tiempo es Heavy
Heaviside de T. G2 será la transformada de Laplace de Laplace de eso. ¿Ok? Entonces podemos ejecutar esto. Perdón, minúscula. Ahí está. Y la transformada de Laplace, que tiene la forma 1 sobre S, como era de esperarse. Esto ya es más, ya estamos más acostumbrados a este tipo de notación, ¿no? Luego sigue E a la menos 2t por U de t. G3 es eso. G3 es menos 2 por t. E a la menos 2t. Y la podemos ver en el command window. ¿Ok? G3 es E a la menos 2t. G3 grande es la transformada de Laplace de G3. Que es, como esperábamos, 1 sobre S más 2. El resto de los ejercicios se resuelven de la misma forma. Y ustedes tienen el código explicado también en la guía de ejercitación, así que no deberían tener problemas para, bueno, para continuar y para resolver el resto de los ejercicios. Miren, ahora les comparto. em, pero esto, ¿ok? Acá tienen la solución. En la guía dice MATLAB, pero Octave es lo que vamos a usar nosotros. Los comandos son exactamente los mismos. Pueden ir practicando para para resolver estos ejercicios. También, por supuesto, está la opción de encontrar la transformada inversa de Laplace. La verdad es que nosotros en control no usamos mucho la transformada inversa, ¿sí? Porque nos interesa ir del dominio del tiempo continuo, donde están los problemas, al dominio de Laplace, simplemente por una sencilla razón, porque los problemas se encuentran, o sea, las cosas que nosotros queremos resolver están en el dominio del tiempo continuo, ¿sí? En el dominio donde nos manejamos nosotros. Nosotros en esta materia lo que queremos hacer es em, ser capaces de modificar el comportamiento de los sistemas, ¿sí? De los sistemas son las cosas que nos rodean. Entonces, todo eso ocurre en el dominio del tiempo continuo. Ahora bien, para... A ver. Ahora bien, para, eh, para lograr trabajar con estos sistemas, necesitamos una representación matemática del mismo, ¿sí? Para poder meter el sistema en la computadora o en el lápiz y papel. La representación matemática normalmente viene dada por la aplicación, o la vamos a encontrar aplicando las leyes de la física, ¿sí? Según segunda ley de Newton para sistemas mecánicos, Kirchhoff para sistemas eléctricos, las leyes de termodinámica, etcétera, etcétera. El tema es que eso nos va a dar un modelo matemático representado por ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales son difíciles de trabajar, por lo menos para nosotros que somos ingenieros. Por lo tanto, aplicamos la transformada de Laplace para transformar esas ecuaciones diferenciales del dominio del tiempo continuo en
funciones de transferencia y en polinomios en el dominio de Laplace. Las ecuaciones diferenciales se transforman en polinomios en el dominio de Laplace. Y con esos polinomios, buscando las relaciones entre las salidas y las entradas de los sistemas, es que armamos las funciones de transferencia. ¿Ok? Vamos a desarrollar herramientas para trabajar en el dominio de Laplace con las funciones de transferencia y obtener información de lo que pasa con el sistema en el dominio del tiempo, sin salir del dominio de Laplace. Eso es súper poderoso, muy, muy, muy importante realmente. Y a nuestros controladores los vamos a diseñar también en el dominio de Laplace. ¿Está? Ahora, la implementación después se hace, o bien la implementación de los controladores se hace o bien mediante circuitos electrónicos, resistencias, capacitores y amplificadores operacionales, donde la síntesis del controlador se realiza en el mismo dominio de Laplace, por lo tanto no hay que salir de ahí, o bien el controlador se implementa en un microcontrolador, en un DSP o en una computadora, donde esa función de transferencia se tiene que transformar en una ecuación en diferencias. ¿Está? Entonces, no volvemos atrás del dominio de Laplace. Del dominio de Laplace no antitransformamos. ¿Está? Rara vez lo usamos en sistemas de control, pero ya que tenemos la herramienta, ya que tenemos Octave que es capaz de realizar este trabajo, bueno, vamos a ver cómo se hace. Así que voy a volver a Octave. Y vamos a hacer otro script. Este lo voy a grabar. Vamos a hacer otro script que se va a llamar unidad 1, ejercicio 7. Esto lo copio. Vamos a escribir como antes, this terminado. Cuando lo corremos me pide que lo grabe, que le dé un nombre. Le vamos a poner unidad 1, ejercicio 7. Agrego el directorial path y listo. Ahí corrió. Cómo sé que corrió? Porque se cerraron las figuras, se limpió el workspace, no quedó ninguna variable, se limpió el command window y apareció el terminado. Entonces ahora vamos a tener que crear nuevas variables simbólicas. De nuevo vamos a crear a S y a T y le vamos a decir que las considere reales. Vamos a tener nuestra primer G1, que es 2 sobre S más 3. Y acá hay que tener cuidado porque hay que empezar a tener cuidado con los paréntesis cuando uno trabaja con funciones de transferencia, ¿ok? Donde tenemos un numerador dividido un denominador. No es lo mismo 2 sobre paréntesis S más 3 que, vamos a hacer un G1', 2 sobre S más 3. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente queremos. Esta es la función de transferencia que realmente queremos. Un 2 en el numerador y S más 3 en el polinomio denominador. Esta otra función de transferencia hace otra cosa. Esto hace 2 sobre S y a eso le suma 3. Veamos las diferencias. ¿Ok? Ahí está G1, 2 sobre S más 3. Y si lo escribimos de esta otra forma, 2 sobre S
más 3. ¿Ok? Una gran diferencia. Se los comento y les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto porque es una fuente común de errores. ¿Está? Por ejemplo, si quisiéramos escribir 2 sobre, vamos a hacerlo, vamos a reeditar esto. 2 sobre. Y en el denominador s más 3 por s más 6, si queremos que el s más 6 aparezca también en el denominador, entonces acá hay que poner otro juego de paréntesis. Porque de lo contrario, si no escribimos esos paréntesis, el s más 6 va a pasar al numerador. ¿Mm? Tengan mucho cuidado con eso, chicos. Bueno, volviendo, teníamos a G1 que era 2 sobre S más 3, y ahora G1 minúsculo va a ser I Laplace de G1. Corremos esto. La creación de variables simbólicas siempre demora un poquito. Bueno, y ahí la tenemos. Fíjense, G1 de S es 2 sobre S más 3. La antitransformada G minúscula 1 de T es 2 por E a la menos 3 por T. La siguiente, función de transferencia o la siguiente transformada inversa que deberíamos buscar, según la guía, es G2 igual a 1 sobre, y en el denominador S por S más 2 por S más 3. Esto, si lo resolviéramos de forma manual, deberíamos aplicar expansión en fracciones parciales. Pero ahora, gracias a Octave, simplemente escribimos un comando. ¿Mm? Y ahí tenemos el resultado, que es e a la menos 3t por e a la 3t, o sea, esto es 1, menos 3 por e a la t por e a la menos 3t, más 2 por e a la menos 3t. ¿Sí? O sea, aquí están todos los términos, pero tal vez escrito de una forma medio extraña, ¿no? A ver si podemos hacer esto. Simplify no hizo nada. A ver este otro comando. Factor, para sacar factor común t. Bueno, ahí capaz que queda un poquito mejor. Fíjense. Lo que nos está devolviendo esto, si aplicamos las multiplicaciones, es e a la 3t por e a la menos 3t queda 1. Un sexto, ¿sí? Menos e a la t por e a la menos 3t es e a la menos 2t sobre 2, más un tercio por e a la menos 3t. ¿Ok? Tenemos tres componentes, uno que es un escalón, el otro que es proporcional a e a la menos 2t y un tercero que es proporcional a e a la menos 3t, que tiene que ver con los polos que tenía nuestro sistema. ¿Sí? Si hacemos la expansión en fracciones parciales de esto, nos queda un término que se va a antitransformar como un escalón, otro término que se va a antitransformar como una constante por e a la menos 2t, y otro término que se va a antitransformar como una constante por e a la menos 3t. ¿Está? Siguiendo adelante con la guía, el ejercicio 8 dice, sean sistemas modelados por las siguientes funciones de transferencia,
determinar el valor final de las salidas para entradas de escalón unitario usando la propiedad del teorema del valor final. Simular las respuestas de los sistemas. La simulación es para verificar lo que está pasando, ¿ok? Em, ¿Alguien recuerda lo que dice el teorema del valor final? Sí, profe, es para el análisis transitorio de sistemas. O sea, tenemos el teorema del valor inicial y el teorema del valor final y se toman tomando el límite de la función de transferencia Ujú. cuando s tiende a infinito o a cero, efectivamente. Muy bien, perfecto. ¿Y para qué la podemos usar? El teorema del valor final tiene un uso muy práctico para nosotros, que es que nos va a permitir de un vistazo ver dónde va a terminar nuestra función, cuál va a ser el valor final de, de nuestro sistema, perdón, em, si la entrada es un escalón y por supuesto teniendo en cuenta que el sistema es estable, ¿sí? El teorema del valor final dice que el límite para, bueno, lo hago acá, para t que tiende a cero, perdón, de valor final, para t que tiende a infinito, de una señal cualquiera y de t es igual al límite para s que tiende a cero de s por i de s. ¿Ok? Estos son dos números. Esto es un número. Este límite es un número. Puede ser constante o puede ser infinito, pero es un número. Y esto va a ser otro número. ¿Ah? Y nosotros podemos pensar en estas I de t e I de s como las salidas de nuestro sistema. Si el sistema tiene una función de transferencia, si el sistema está caracterizado por una función de transferencia g y de t, entonces es igual a la entrada u de t convolucionada con la función de transferencia g de t, ¿sí? Y en el dominio de Laplace, I de s es igual a u de s por g de s. ¿Está? Entonces, reemplazando eso en este límite, acá podemos escribir U de S por G de S. Y si encima la entrada es un escalón, si la entrada es un escalón, entonces sabemos que esa entrada tiene la forma, si es unitario, 1 sobre S. Si no fuera unitario, será K sobre S. Pero hagámoslo fácil, 1 sobre S. Por lo tanto, estos dos desaparecen, se cancelan entre sí. Y queda que, miren, lo vamos a hacer así, para que quede más claro. Y queda que el límite para t que tiende a infinito de la salida del sistema, o sea, el valor que adquiere la salida del sistema cuando el tiempo se hace infinitamente grande o lo suficientemente grande, es igual al límite para s que tiende a cero de g de s. ¿Qué quiere decir esto? Esto que es una expresión matemática, ¿qué quiere decir desde el punto de vista de la ingeniería? El límite de t que tiende a infinito no quiere decir cuando la salida, cuando el tiempo llegue al final de los tiempos, al fin del universo. No, esto quiere decir cuando el tiempo es lo suficientemente grande como para que hayan pasado los transitorios y el sistema se establezca. ¿Está? Que en algunos sistemas van a ser horas, en otros sistemas van a ser minutos y en otros sistemas van a ser milisegundos. Bueno, ese valor lo podemos determinar haciendo el límite para S que tiende a cero de G de S. Y eso es muy piola. ¿Por qué? Veámoslo en el primer
en el primer ejemplo de la guía, que es 5 sobre S más 2. G de S en el primer ejemplo de la guía es 5 sobre S más 2. Y esto es igual a 5 medios. ¿Está? Entonces, si nosotros aplicamos este límite, y la entrada, repito, es un escalón, ¿para qué? ¿Por qué tiene que ser un escalón? Porque se tiene que cancelar la S del teorema con el 1 sobre S del escalón. Entonces, de un vistazo podemos determinar cuál va a ser el valor de régimen. ¿Por qué? Porque tomamos la función de transferencia de nuestro sistema y hacemos S igual a 0. Y chau. En este caso, 5 medios. Vamos a ver cómo evaluamos eso con Octave. Voy a crear, hacer un nuevo script. Pero ya saben, ponemos los títulos y qué sé yo. Era, esto sería unidad 1, ejercicio 8. Era 7. Este ya va a ser ejercicio 8. De nuevo acá abajo, disp. Está agarrando la letra. Ok, bien. Asumimos que ya habíamos cargado el paquete de control. ¿Ok? Hay que ejecutar esta línea para iniciar, para tener disponibles las funciones del paquete de control. Y luego comenzamos a definir las funciones de transferencia. Para eso hay distintas maneras. Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, podríamos hacer G1 igual a F, transfer function, y acá escribimos numerador, denominador, separados por una coma. El numerador en este caso es 5, el denominador es un polinomio que tiene como coeficiente 1 por S a la 1 más 2 por S a la 0. Es una forma de escribirlo. Otra ¿Cómo forma, fue, profe? Perdón, ¿lo puedes repetir? sí, claro. Mira, así fue. F, el numerador es 5 por S a la 0. ¿Sí? Y el denominador es 1 por S a la 1 más 2 por S a la 0. ¿Sí? Porque es 5 sobre S más 2. Ok. ¿Ah? Bueno, entonces, como estamos usando el comando tf, no hace falta escribir S a la 0 ni S a la 1. Simplemente hay que escribir los polinomios de forma completa. ¿Está? Esto lo voy a comentar porque me va a dar un error. Lo voy a salvar. Voy a ejecutar acá. Me va a pedir de nuevo un nombre para este archivo. Sistema de control, unidad 1, ejercicio 8. Agrego el path y ahí creé la función de transferencia 5 sobre S más 2. Si quiero ver cuál es el valor de régimen de esta función de transferencia, step G1. Esto me va a graficar la respuesta al escalón del sistema. ¿Está? Ahí graficamos la respuesta al escalón del sistema y fíjense que el valor de régimen es 2.5
¿sí? Ese es el valor en el cual se está estableciendo este sistema. Y 2.5 es justamente el número que nosotros habíamos determinado, 5 dividido 2. ¿Mm? Fíjense que esta imagen nos da mucha información, esta figura nos da mucha información. Acá abajo tenemos las coordenadas de donde está el puntero del mouse. ¿Eh? Miren, yo lo voy a llevar a 0,5 y 0,5. ¿Está? Y ahora, si me muevo para acá, en el eje X tengo 1 y en el eje Y 0,5. Y eso va a ser sumamente útil porque, bueno, tenemos los valores de las coordenadas del punto que estamos marcando en el dibujo. Va a ser muy útil más adelante para el diseño de compensadores. ¿Eh? Tremendamente útil. Bien, sigamos. Otra forma de escribir la función de transferencia, vamos a hacer un G1', es usando el comando ZPK. Siempre que ustedes quieran saber cuáles son los argumentos de un comando, pueden escribir en el command window help y el nombre del comando. En este caso, lo que hay que, los argumentos de ZPK son un polinomio con los ceros, seguido de un polinomio con los valores de los polos, seguido por la ganancia. En este caso, este sistema no tiene ceros, por lo tanto, a este polinomio lo dejamos vacío. Tiene un polo en -2. Ojo con los signos. No es lo mismo decir que el polo está en 2 que decir que el polo está en -2. Y por último, una ganancia de 5. ¿Ok? Ahí vemos, esto es G1, como lo definimos acá, 5 sobre S más 2, y por otro lado G1', 5 sobre S más 2 también. Y hay otra forma más para definir las funciones de transferencia. Uno puede escribir S igual a TF de S, ¿sí? Y a continuación, G1' segundo, escribir la función de transferencia de una forma mucho más agradable al ojo humano, digamos, porque ahora lo podemos escribir como 5 dividido S más 2. Fíjense que este S no es una variable simbólica como lo que veníamos usando recién, sino que es una variable de la clase función de transferencia. ¿Está? Y cuando ejecutamos esto, ahí tenemos la misma función de transferencia. ¿Ok? Hemos escrito entonces a G1 de 3 maneras distintas. Y luego hemos graficado la respuesta al escalón de una de ellas, usando el comando step. Por supuesto que si quisiéramos graficar o definir una función de transferencia con un polinomio de orden superior, por ejemplo G4, ¿cómo la escribiríamos? G4 la podemos escribir como una función de transferencia, que es 5 por S más 1 en el numerador, 5 por S más 1, y en el denominador S cuadrado más 2S más 2. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a escribir primero
G4'' para hacer uso del operador S y que de esa forma quede algo más entendible primero. G4'' es 5 por S más 1 dividido, paréntesis, S cuadrado más S más 2. ¿Está? Bien. La otra forma de escribirlo es con el comando TF, donde escribimos por un lado el numerador, 5 por, y este polinomio, 1 por S más 1, más 1 por S más 0, coma, el denominador con 1 por S al cuadrado más 1 por S más 2. ¿Ok? En el caso de que no existiera alguno de los coeficientes, por ejemplo, no existiera S a la 0, ¿sí? Perdón, S a la 1, si nosotros lo definimos, usamos el comando TF para definir la función de transferencia, acá en el medio hay que escribir 0. ¿Está? Y de esa forma no aparece el elemento S a la 1. Si no escribimos ese 0, la función de transferencia que obtenemos es totalmente diferente. ¿Mm? Bueno, ahora volvamos al caso que teníamos antes. Y para escribirlo, para escribir esta misma función de transferencia en la forma de cero polo y ganancia, ZPK, vamos a hacer un vector con los ceros, otro vector con los polos y finalmente la ganancia. Los ceros. Este sistema tiene un 0 en -1. Polos. S cuadrado más S más 2. ¿Cómo hacemos para sacar los polos de este polinomio? Bueno, podemos escribir acá en el command window roots 1, 1, 2, los coeficientes del polinomio. Y ahí vemos que las raíces son estos dos números complejos, menos 0.5 más 1.3229, y entonces acá ponemos menos 0.5 más 1.3229, y la i indica, por supuesto, es un número imaginario, pares complejos conjugados, y luego la ganancia de este sistema, que es 5. Bueno, voy a limpiar esto y ahora vuelvo a ejecutar primero estos dos. Ok, la misma función de transferencia, y ahora vamos con la función de transferencia escrita de la forma ZPK y aparece lo mismo. ¿Mm? Tres formas distintas de encontrar la función de transferencia o de definir la función de transferencia de un sistema. A todo esto queríamos saber cuál es el valor final de la salida si la entrada es un escalón, y en este caso de nuevo va a ser 5 medios. Fíjense, tomemos por ejemplo esta definición de la función de transferencia. Si hacemos 0 todas las S, lo que nos queda es 5 medios. Para validarlo, step de G4. Run section, ahí a mí me aparece una figura. Entonces se las voy a compartir. A esto se le puede agregar una cosa también, al step. Por ejemplo, cuando ustedes vean esto, cuando ustedes corran este código, van a ver que
la salida de este sistema oscila y más o menos se va estableciendo en 2,5, que era lo que nosotros esperábamos, pero Octave simula solamente 10 segundos y la salida del sistema no llega a establecerse por completo. Entonces nosotros le podemos decir, mira, Octave, simula un poco más, simula 20 segundos. Escribimos, podemos hacer, por ejemplo, para hacerlo más genérico, de final igual a 20, y acá le decimos, simula el sistema, la respuesta al escalón, hasta t final. Y ahora sí se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Bien. Acá hemos graficado entonces la respuesta al escalón hasta los 20 segundos, el t final que le pasamos como parámetro. Y acá Profe, podemos una ver, pregunta, sí, perdón que lo interrumpo. ¿Uno podría haber usado la función plot? Plot G, no me acuerdo, G3 o 4, S. no, en este caso no podría haber usado la función plot, porque step lo que hace, el comando step lo que hace es decirle, toma este objeto función de transferencia, metele un escalón y dibuja la salida. Plot lo único que hace es decir, toma estos dos vectores y dibuja uno contra el otro. Ok, profe. ¿Está? No, O con sea, plot o sea que así directamente no se puede hacer. Sí, hace la convolución, diríamos. sí, 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 más o menos. No hace, internamente no hace eso, pero sí, es como que hace la convolución y te grafica en el dominio del tiempo. O sea, ustedes definen la función de transferencia del sistema, que es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso del sistema, le dicen, mete por acá un escalón y dibuja la salida. Y eso es lo que hace step. Y hay otro comando que también es muy útil, que se llama ramp. Adivinen qué hace. Ramp dibuja. Sí, perdón, dale, Felipe. No, que si uno era la respuesta al escalón, esta será la respuesta a la rampa, ¿no? Exactamente. Dibuja la respuesta ante una entrada tipo rampa. Que también va a ser sumamente útil a lo largo del desarrollo de la materia.